bendiga. ¿Por qué no recibimos a toda nuestra iglesia en línea con un fuerte aplauso? Dios les bendiga a todos los que están conectados en esta mañana. Y nosotros, como siempre, queriendo dar una palabra, como Dios creo una vez más la va a colocar en lo más profundo de su corazón. Quiero ir porque tengo mucho tema que hablar hoy. Tengo una palabra muy profunda hoy. Deseo con esta palabra, desde que en parte, gran parte de la palabra me la ministraron a mí, quiero compartir esta palabra porque llegó a mi corazón y quiero que llegue a su corazón también. Obviamente tiene un enfoque hacia esta palabra, esta serie llamada Impulso. Último domingo del mes de noviembre. Imagínense, último domingo del mes de noviembre, porque el próximo domingo ya estaremos aquí. 1 de diciembre. Haga conmigo así. 1 de diciembre estaremos, ¿qué, iglesia? Consagrando. Déjeme, para poder entrar donde quiero llegar, déjeme hablarle de una película que en lo personal me encantó algún día. Creo que todos la hemos visto. Si no la ha visto, pues te la recomiendo, que es La Lista de Schindler. En Cracovia, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas alemanas llegaron y ocuparon forzadamente a todos los judíos polacos que habían en su momento, y los llevaron los llevaron y fueron recluidos en un lugar que llaman el gueto. Se levanta un hombre, un empresario, que para la historia se llama Oskar Schindler. Aquel hombre pertenecía al partido nazi, donde aquella gente hizo todo el desastre, la catástrofe que hizo en la Segunda Guerra Mundial. Dice la historia que este hombre, al ver la oportunidad, llegó a esa ciudad con la idea, o decidido más bien, hacer fortuna, hacer empresa en medio de la crisis. Y notó que por medio de la manera del soborno iba a poder tener el favor de todos aquellos generales de las SS, de todo lo que tenía que ver con el partido nazi. Cuenta la historia que este hombre estableció una fábrica para hacer como unas vasijas esmaltadas que servían para las tropas en la Segunda Guerra Mundial en ese momento. Y también, aparte de eso, se consiguió un contador, y ese contador era judío, y el contador le ayudaba a llevar su tema contable, por supuesto, valga la redundancia, por supuesto, pero también tenía mucha influencia en el mercado negro, y también tenía mucha injerencia con la gente judía. Para reducir la historia, porque me gusta mucho, para traerla a contexto, más adelante me voy a hacer entender por qué le estoy contando esto. Dice la historia que el hombre comenzó a contratar, bajo el permiso de los nazis, gente judía, porque era mucho más económica contratarla, era más fácil tenerla y era más manipulable en esa crisis mundial. Pasó el tiempo y de un momento a otro se complica. Los nazis comienzan a caer en la guerra y dan la orden de llevarse a todo judío que estuviera ahí a otro campo de concentración. Pero aquel hombre, Oskar Schindler, y sigue influenciando, sigue metiendo dinero para que no le quiten esas personas, porque eran vitales para sus intenciones financieras, inicialmente hablando. ¿Sí? Él tenía una intención de dinero, quería hacer riquezas y estaba aprovechando la coyuntura del problema. Pero al final del ejercicio, la lista de Schindler sale porque él tuvo que hacer una lista de sus trabajadores para que los generales nazis no le mataran o no se le llevaran a su gente a los campos de concentración y lo dejaran seguir produciendo. Gastó, invirtió y reinvirtió todo lo que tenía y su fortuna, hasta un punto que se quedó sin nada. Ya llegó el punto donde no podía sostener su fortuna, porque ya la había invertido para salvar a toda esa gente, a esa lista, esa gente que él había enlistado de los nazis. Llegó el tiempo donde ya definitivamente se estaba acabando la guerra, y los generales nazis comenzaron a matar a todos los que quedaban por ahí. Entre esos llegaron a las bodegas de aquel hombre llamado Oskar Schindler,
y estaban todos los judíos ahí guardados, y llegaron los soldados nazis y lo fueron a matar, y él se interpuso y les dijo: vengan, es preferible que la guerra se acabó, ya la perdieron, es preferible que regresen a casa como buenos hombres y no como unos asesinos. Esas fueron las últimas palabras que él dijo ahí, y finalmente los dejaron libres. Y él tenía que escapar porque él era nazi, él era alemán, era nazi y tenía que escapar. Pero lo que me llama la atención es que los judíos le hacen una carta para cuando fuera tomado o retenido por las tropas americanas o rusas. Ellos le escribieron una carta, y aquí es donde quiero resaltar lo que le escribieron, con el fin de que él pudiera demostrarle a los aliados que él había salvado muchas vidas. Y le entregaron un anillo, y en ese anillo había una inscripción del Talmud, como de una de las referencias bíblicas que tienen los judíos. Y la frase fue la siguiente, quiero que la pongan en pantalla si la puedes poner: quien salva una vida, salva al mundo entero. Eso decía el anillo. Quien salva una vida, creo que no la mandé a poner, perdón. Quien salva una vida salva al mundo entero. Finalmente llegaron los soviéticos, encontraron al grupo que estaba ahí encerrado en la bodega y los dejaron libres a todos los judíos. Lo que yo creo, iglesia, trayendo correlación a esta película, que ya más adelante me voy a hacer entender por qué se la dije, es que hay veces caminamos sobre caminos que algún día alguien caminó, ¿sí? Pisamos donde algún día alguien pisó primero. Hoy estamos sobre algo que algún día alguien pasó, ¿sí? Caminó. Yo veo aquí la historia de un hombre con mucha generosidad. Inicialmente sus intenciones, su impulso era hacer dinero, empresa, pero terminó entregando todo su dinero para salvar vidas, y terminó salvando a lo que hoy en día serían 1,000 personas aproximadamente, que no murieron en manos de los nazis gracias a su generosidad. Es más, miles de personas hoy en día judías caminan gracias a que este hombre caminó en esa generosidad. Déjeme sacarle algo que me interesó mucho, que eso lo extraje precisamente de mi amigo Fabio, que explicó mucho sobre un tema de generosidad, y pude hablar eso. Quiero que en un museo británico hicieron un corte de tierra. Hicieron un corte de tierra grandísimo, y pudieron encontrar todas las capas de tierra que existían en un momento. Si usted puede ver aquí en la parte de abajo, es la primera capa donde caminaron literalmente la tierra. Antes de la parte de los océanos, por supuesto, donde había agua. Después fue la parte de la tierra donde solo caminaron los animales. Después pasaron a la parte de los otros hombres que caminaban sobre, ellos se llaman la época de bronce. Esta es la época de bronce, donde caminaban esa generación, este nivel que está aquí. Después vienen donde caminaron los romanos, los caminos romanos. Después viene ya el otro pedazo de tierra que fue extraído de esa manera. Mire cómo vienen las capas. Aparece los carruajes medievales, o sea, las carrozas medievales. Después vienen los vehículos más modernos, que fue otra generación, otra etapa. Y por último, por donde nosotros caminamos, que es el pavimento. Esto existe en un museo, literalmente de un corte de tierra, y ellos pudieron descubrir todos los caminos que existen desde cuando éramos océanos de animales, la época de bronce, los caminos romanos, la época medieval, cuando comenzaron los primeros carros. Ya llega la otra dimensión, y por último el pavimento, donde hoy nosotros estamos caminando. Entonces, lo que pudiera yo extraer de esta enseñanza que me pareció muy interesante es que nosotros caminamos sobre lo que otros han hecho abajo. O sea, que hoy en día nosotros estamos pisando muchas de las cosas que otros hicieron. Volviendo a la lista de Children, hoy muchos judíos caminan gracias a la generosidad que algún hombre tuvo en un momento dado, al impulso que algún hombre tuvo para ayudar y salvar a muchas vidas. De ahí la cita que le colocaron en su anillo, que decía: quien salva una vida, salva al mundo entero. Ahora, ahí el secreto no está solo en ese punto. O sea, hoy en día tú pisas lo que algún día otro pisó.
lo que interesante de aquí y lo que quiero revelarle a la luz de la palabra sobre nuestra serie Impulso es que también los que vienen bajo nosotros o abajo de nosotros también sí o sí van a tener que caminar donde hoy nosotros estamos caminando. Ojo acá, explico, iglesia. Hoy caminamos donde algún día caminaron algunos, lo que hicieron algunos, pero hoy, mañana caminarán por donde nosotros estamos caminando. Eso es irreversible, es una ley natural, es algo que no va a cambiar, ¿sí? O sea, que lo que nosotros hoy hacemos, otros van a cosechar. Y quiero hablar de esa revelación precisamente llamada la generosidad. ¿Por qué, iglesia? Porque le quiero hablar de el impulso de la generosidad. Ese impulso que tiene la generosidad adentro. Es algo que no es muy fácil de explicar, pero seguramente Dios lo va a dar por el impulso de la generosidad. Ahí debe estar el impulso de la generosidad. ¿Está conmigo? Quiero que por favor lo vea por unos minutos y quiero que entiendan lo siguiente: se requiere de un impulso para ser generoso, pero también la revelación es que mi generosidad me mantiene impulsado. Por eso se llama el impulso de la generosidad. La palabra hoy no es esa realmente hablando. Lo que pasa es que nosotros creemos que la generosidad muchas veces es lo que muchas personas hacen, y la generosidad no es un limitante solo económico. Muchas personas han sido generosas y nadie se ha dado cuenta. Yo lo vamos a explicar a la luz de la palabra. Muchas personas han hecho demasiadas cosas. Usted lo vio en el mapa de caminos y ni siquiera usted sabe quién construyó ese camino para que usted hoy esté de pie sobre el que usted está hoy. No sabemos ni siquiera, o más bien no sabemos quién hizo algo para que tú y yo estuviéramos aquí hoy. Yo no sé si usted recuerda una palabra que di, creo que en la serie Crecer, donde mis ancestros hicieron lo que yo hoy estoy recogiendo. Lo que mis ancestros un día trabajaron, hoy yo lo estoy recibiendo. Eso fue en la serie Crecer. Y entonces la generosidad es silenciosa. Si usted ve el mapa, usted se da cuenta que usted no tenía ni idea que hoy donde usted camina, hace miles de años caminaron los de la época de bronce, los caminos romanos, todas esas épocas anteriores. Quizás por donde nosotros estamos caminaron los indígenas, caminaron mucha gente que hoy usted no lo conoce, porque la generosidad es silenciosa. De ahí que ahora sí voy a extraer el nombre de la prédica en esta mañana: el jinete del silencio. ¿Y por qué el jinete del silencio? Porque muchas veces no entendemos que la verdadera generosidad es silenciosa. La verdadera generosidad no es tan pública como quisiéramos verla, no es tan latente como quizás usted y yo quisiéramos sentirla. Es más, el verdadero generoso no cuenta su generosidad. El verdadero generoso es una persona que se mantiene en silencio. Por eso le he llamado el jinete del silencio. El que se quiera subir y ser impulsado por medio de la generosidad debe hacerlo en silencio. Se lo va a enseñar bíblicamente hablando. Y cómo cuando tú estás impulsado en silencio, cuando tu generosidad es silenciosa, vas a vivir mucho más impulsado de lo que te imaginas. Ya voy a entrar en materia, iglesia. Déjeme dar esa pequeña introducción. He creído siempre en un principio, y se lo mandé a colocar ahí en pantalla: el que habló de lo que dio, el principio rompió. La generosidad es silenciosa, el jinete del silencio. El que habló de lo que dio, el principio, ayúdeme iglesia, ayúdeme, el principio rompió. El que habló de lo que dio, el principio rompió. Usted no sabe nada de lo que muchos hicieron por usted y por mí, porque no fue hablado, no fue expuesto. Hoy mi deber es reconocer, llevarte a reconocer, y yo también reconocer, que mucho de lo que somos hoy, o por donde caminamos hoy, fue de aquellos que caminaron primero y abrieron brechas y abrieron caminos donde hoy estamos nosotros. Eso se llama generosidad. Muchos jinetes en el silencio, el jinete del silencio caminó por estas sendas
caminó en tu vida y hoy no tienes idea por qué hoy recibes lo que tú estás recibiendo o lo que tú y yo hemos obtenido en la vida. El que habló de lo que dio, el principio rompió. Generosidad, el generoso nunca habla de lo que da, iglesia. El verdadero generoso. Voy a ir a la palabra, porque una de las cosas que quiero que usted entienda es hacia dónde Dios nos quiere llevar. Es que cuando tenemos mentalidad generacional, cuando pensamos en el mañana, cuando nosotros sabemos que lo que hoy estamos haciendo, muchos van a pasar por ahí, muchos van a pisar donde tú y yo estamos pisando hoy, pero van a pisar en otro nivel, en otra dimensión, estarán más arriba, estarán mejor de lo que tú y yo estamos. Cuando tú y yo tenemos esa mentalidad generacional, debemos entender que alguien va a caminar sobre eso y alguien va a construir sobre eso. Mucho de lo que mañana reciban nuestras generaciones es lo que usted y yo hoy demos generosamente. Mucho de lo que mañana ellos van a recibir, ¿sí? Donde van a construir o sobre lo que van a construir, y su impulso y el impulso que van a tener depende demasiado de lo que usted y yo vamos a hacer hoy. Y le quiero hablar de esa generosidad. Vuelvo y repito, el impulso de la generosidad. Ese jinete en silencio, el jinete del silencio, esa generosidad que a Dios le agrada, esa generosidad que a Dios le conmueve, cuando no eres tan expuesto a hablar lo que haces, sino que más bien lo haces sabiendo que Dios lo ve. Y si Dios lo ve, es más que suficiente. El que te tiene que conocer generoso es Dios. Por eso la Biblia dice: buscadme en la intimidad y yo te recompensaré. ¿En qué? En lo público. ¿Cuántas veces no has hecho tú cosas que nadie se enteró que tú las habías hecho con la persona? Y que en tu naturaleza te dieron como ganas de decirle: hey, acuérdate de lo que hice por ti. Es más, quiero contarte que el que pagó eso fui yo. Quiero contarte que el que te dio eso fui yo. Eso se llama generosidad. Pero por eso es que Dios está buscando jinetes en silencio, gente que camine sin tanto reconocimiento, porque el que habló de lo que dio el principio rompió. Ahora voy a la palabra. En 2 Corintios capítulo 8 verso 1 al 4, también los traje de todo lo que aprendí del tema generosidad. En el libro de Corintios capítulo 8 verso 1 al 4 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su ¿qué? Generosidad. Ahora mire el escenario aquí, iglesia. Aquí está hablando de una iglesia en Macedonia que estaba pasando una prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. No era pobreza, ¿era qué? Profunda pobreza. Y dice acá más adelante, me gusta esto porque dice: abundaron en riquezas de su generosidad. Verso 3: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Déjeme hacerle un poco el contexto de esta parte del texto que les acabo de leer. Pablo se está refiriendo a las iglesias de Macedonia. Se está refiriendo a las iglesias de Macedonia para darle un testimonio o hablarle a la iglesia de Corintios. Pablo toma Macedonia y lo trae a la iglesia, porque le está hablando es en Corintios, a la iglesia de Corintios. Pero ojo acá, la iglesia de Macedonia es era una de las regiones más pobres en los tiempos de Pablo. O sea, Pablo les está diciendo a Corintios: si fueron generosos aquellos que pasaron por gran tribulación, una pobreza extrema, pero aún así
de su gozo sacaron riquezas y fueron gente generosa, ¿cuánto más ustedes lo pueden hacer? Pablo no toma un ejemplo simplemente de una referencia de un pensamiento, sino que toma una referencia de una experiencia, de un testimonio de una iglesia que había pasado por grandes pruebas, grandes dificultades. Pero lo que yo entiendo acá es que cuando no hay recursos, hay gracia. Se lo voy a volver a decir: cuando no hay recursos, hay gracia. Ve al verso 1, me gusta esto. Dice acá, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. ¿La qué? La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. O sea, Macedonia era pobre, era extremadamente pobre, estaban en un momento muy crítico, estaban abajo, profundamente pobres, pero Dios les había dado gracia. Entonces, lo primero que usted y yo tenemos que entender, esto lo aprendí, es que la generosidad no es por recursos, es por gracia. Si tú esperas a tener recursos, nunca vas a dar. La Biblia dice: gracia dada por Dios. O sea, esta gente estaba en gran tribulación, pero tenía gracia. Cuando tú y yo estemos en tribulación, ¿qué debemos hacer, iglesia? ¿Pedir qué? Gracia de Dios. Lo segundo que rápidamente, porque tengo mucho tema que darle, lo segundo que veo aquí en el verso 2 es que dice: y que en grandes pruebas de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. O sea, su estado para el hombre natural no era un estado para poder dar. Pero lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí en la iglesia de Macedonia es que la generosidad, diga conmigo, generosidad, no depende de nuestro estado. La generosidad no es limitada, o no debería ser limitada por nuestro estado. Aunque ellos, su estado no era el mejor, Dios les había dado gracia. Ellos habían sobrepasado su estado porque sabían que ellos tenían que ser generosos. Por eso siempre que aquí en esta iglesia llega algo generoso de parte de alguien que está en un proceso, yo siempre le digo: Señor, tú conoces a esa persona que es similar a aquella mujer viuda que llegó al templo y no tenía nada. Dice la Biblia que era pobre, pero dio de lo que tenía. Y Jesús dijo, el mismo Jesús lo dijo: esa mujer ha dado mucho más de lo que ellos dieron. Ellos dieron más cantidad, ella dio de lo que tenía. Y Dios, eso es lo que Dios está mirando en el corazón de las personas hoy en día. Porque Dios sí necesita activar esa generosidad. Es como un contrasentido. O sea, es en contra de los sentidos. Tú estar mal y dar algo. Pero ahí es donde quiero llegar, iglesia. Yo veo aquí algo muy extraño. Porque cuando te van a hablar, eso lo dijo mi amigo Fabio, cuando te van a hablar de generosidad, inmediatamente tu mente viaja inmediatamente a pensar en alguien que tiene, puede y que no necesita. Cuando te hablan de generosidad, inmediatamente tu mente se va. Es que cuando hombre es generoso porque tiene, puede y no necesita, por eso da. No, esta no es la generosidad que Dios está hablando. Yo no le vine a hablar a la gente poderosa de la iglesia, porque Dios ha bendecido a mucha gente aquí en la iglesia. Le vine a hablar que muchos no han llegado a ese nivel porque han esperado el cambio para dar. Y ahí es donde está el secreto y la revelación de esta palabra: el jinete del silencio. Ahora escúchame bien, iglesia. Y lo tercero que yo encuentro aquí, que es donde vamos a centrar, porque tiene que ver con impulso, es el verso 3. Y dice: pues doy testimonio. Ojo, Pablo no estaba hablando de algo, de un pensamiento. Pablo estaba dando un ¿qué? Un testimonio. Y pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a ¿qué? Léalo conmigo, por favor. Como dicen, leer es gratis. Vamos, léalo conmigo. ¿Conforme a qué? A sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Ellos dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Cuando yo encuentro la palabra fuerza, encuentro por supuesto la palabra impulso. Cuando encuentro la palabra en el verso 3, fuerza, yo veo que hay un impulso. Ellos tenían que tener un impulso para poder hacerlo.
Porque el apóstol Pablo está hablando de esa fuerza. Lo hicieron con sus fuerzas, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Cuando tú tienes impulso, donde otros no sobrevivieron, tú multiplicarás. Cuando tú mantienes tus fuerzas donde otros no sobrevivieron, tú vas a multiplicar. Le dije hace días atrás, los hombres débiles buscan excusas, los hombres fuertes construyen visiones. Se lo vuelvo a decir, los hombres débiles buscan excusas, pero los hombres fuertes construyen ¿qué? Visiones. Eso fue un principio que le regalé días atrás. Entonces yo estoy viendo cómo por donde algún día alguien pasó, estoy pasando, pero por donde yo estoy pasando, construyendo una visión, otros van a venir a pasar por ahí. Pero depende de mi generosidad para poder construir. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia, o no? La generosidad no es un tema de riquezas, es un tema de fuerza. Mi amigo Fabio dijo esto, quiero que lo anote. La generosidad no es un medidor de tu riqueza, sino de tu fuerza. La generosidad no es un medidor de tu riqueza, sino de tu fuerza. O sea, la gente se mide generosamente. No se le mide su riqueza por su generosidad, se le mide su generosidad por su nivel de fuerza, iglesia. La generosidad, iglesia, vamos, aquí ayúdeme en este tema, porque yo quiero que usted esté impulsado. Yo le quiero hablar del impulso de la generosidad. Lo quiero poner allá para que usted entienda el poder de lo que le estoy regalando, porque hace parte de tu impulso. Escúcheme bien, iglesia. La generosidad no es decir cuánto tienes, sino cuánto eres capaz de hacer. Por eso anota esto: digas lo que digas, eres lo que haces. La generosidad no es la capacidad de decir cuánto tienes, sino cuánto puedes hacer. Entonces, por eso, digas lo que digas, eres lo que haces. Porque no te van a medir por lo que dijiste, sino por lo que hiciste. Vamos, iglesia, ayúdeme. Este servicio se caracteriza por ser de los más, ¿qué? No sé, ya cada vez me desilusionan más. Dormidos, que yo no sé cómo están. Hoy es tan grave, le cuento. Pero bueno, vamos, pellizca el que está a su lado y dile: digas lo que digas, eres lo que haces. Vamos acá, iglesia. El apóstol Pablo está diciendo en el verso 3 que hicieron en sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. La fuerza, usted mide la fuerza de un... ¿Por qué le puse El jinete del silencio? Que es un libro que tengo en mi casa, que me lo he leído 2 veces. ¿Por qué le puse la fuerza del jinete? El jinete en silencio, perdón. Porque la fuerza en un vehículo que vive impulsado se mide por los caballos de su fuerza. Déjeme explicárselo. El impulso de un vehículo se mide por los caballos de fuerza que tiene el vehículo. Así ese carro tiene tantos caballos de fuerza. Así mismo será ¿qué? Su impulso. O sea que como conclusión, para entrar a otro punto, es que el reino de Dios, en el reino de Dios no hay gente tacaña, sino gente débil. Y no hay gente rica, sino gente fuerte. Tú no eres rico, tú eres fuerte. Tú no eres tacaño, tú eres débil. Pero tú tienes la capacidad de decir en esta mañana: diga el débil, fuerte soy. ¿Está conmigo, iglesia? Este mensaje es para llegar al corazón. Pero para poder llegar al corazón tengo que romper muchas cosas, iglesia. Por eso va a doler. Pero tengo que decirte lo que la Biblia dice con respecto al poder que hay, o el impulso que genera, que da la generosidad. Digas lo que digas, eres lo que haces. La generosidad es silenciosa, el jinete del silencio. El que va en la generosidad va impulsado, pero debe ir en silencio. Porque tu fuerza no es para contársela a todo el mundo. Déjeme referirle la historia de Sansón y su fuerza.
¿Cuál fue el problema de Sansón? Que contó, rompió el silencio, el secreto de su fuerza, y automáticamente sus enemigos lo tomaron. Sansón, algún día enseñé sobre él también. Sansón, el problema de Sansón era el carácter. No tenía carácter para guardar su secreto. No tenía carácter para estar. Tenía la fuerza, pero no tenía el carácter, iglesia. Déjeme hablar un poco del antónimo de generosidad. La persona que no es generosa es tacaña. Por ende, la gente débil en su carácter es tacaña. Para ser generosos se necesita de fuerza, iglesia. Eso no es para todo el mundo. Por eso no todo el mundo es generoso. No todo el mundo cree en eso. La gente generosa tiene carácter fuerte. Y cuando hablo de carácter no hablo de genio, sino de firmeza, de convicciones, de entender y creer que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. La generosidad, ¿la qué? Volvemos a poner el impulso de la generosidad. Ahí está, gracias. Me leyeron muy bien antes. Eso está muy bien. La generosidad es el reflejo de la fuerza interna. No es externa, es algo que interno. Es algo que no se tiene que hablar. Es algo que está en silencio. La Biblia dice que el único que pesa los corazones es Dios, nadie más. Es algo que está guardado. Por eso me encanta este texto. Mateo 6:3 dice: cuando le des algo a un necesitado, no se lo digas ni siquiera a tu mejor amigo. Diga conmigo: el jinete del silencio. La generosidad es silenciosa. Mucha gente no ha tomado impulso porque lo ha contado todo. Mucha gente habla porque el que habló de lo que dio el principio rompió. La gente que corre a hablar todo lo que da es una persona que está rompiendo realmente el principio de la generosidad. Mira lo que dice la Biblia: cuando lees algo a un necesitado, no le digas ni siquiera a tu mejor amigo. Cuando lees con tu mano derecha, es que tu mano izquierda no se entere. Hay otra versión que dice eso. Lo que está diciendo la Biblia es que tú tienes que entender que tu generosidad, la verdadera generosidad, es silenciosa, porque es una fuerza interior, no es una fuerza exterior. Aprendí esto: la generosidad tiene dos niveles, no tiene más. Esto te lo aprendí también. El nivel inmaduro y el nivel maduro. No tiene más. La generosidad tiene dos niveles: el inmaduro o el maduro. El inmaduro lo cuenta todo y da poco. El maduro da mucho y no cuenta nada. ¿Ha visto usted un niño con su inmadurez natural? ¿Qué hace un niño? Lo cuenta todo. Todo. Un niño cuenta absolutamente todo. Porque está ¿qué? Es un ¿qué? Es un inmaduro. Su edad no le puede dar más, no le puede permitir más, porque está en esa inmadurez. La misma manera pasa en muchas personas que no han madurado. ¿Qué refleja el nivel de tu madurez? Tu generosidad. Cuando tú entiendes que tu generosidad es un área silenciosa, es el jinete en el silencio, del silencio. Cuando tú eres una persona inmadura, tú no tienes que estar constantemente siendo motivado o empujado, impulsado para hacerlo. Cuando tú eres maduro, no necesitas ser impulsado para dar. Cuando eres maduro, entiendes que el nivel de la madurez hace parte de tu diseño divino. Por eso el mismo apóstol Pablo dijo: yo antes pensaba como niño, actuaba como niño, hablaba como niño, pero ahora he crecido. No puedo pensar, ni actuar, ni hablar como niño. He madurado, decía el apóstol Pablo. O sea, esta palabra es para gente que entienda que el impulso es el resultado de la madurez en la generosidad también. La gente impulsada es gente que maduró y entendió que no todo es suyo, sino de Dios.
Usted se encuentra en un niño, esto también lo tomaron como ejemplo. Encuentran en un niño y el niño, ¿qué hace un niño? Para el niño todo lo del niño es de él. Ven, papito, esa pelota no es tuya. Sí, es mía, es mía. No, papi, es de él. No es mía, pero no. Así somos nosotros cuando Dios nos da algo, sabiendo que todo es un regalo del cielo y no un derecho de la tierra. Y comenzamos a decir: esto es mío, 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 mío. Eso se llama inmadurez, porque el mismo Job dijo: Jehová dio, pero Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Cuando tú eres un nivel maduro, tú entiendes que nada de lo tuyo es tuyo. Todo ha sido por asignación al diseño y al propósito de tu vida y de mi vida. ¿Me ayuda? Cuando tú eres maduro, tú entiendes que lo que Dios te ha dado, te lo ha dado para administrar, para distribuir, para cumplir un propósito en la tierra, para que tú hagas según la forma, el diseño que Dios te ha puesto en ti y en mí. Un nivel de madurez hace parte de tu diseño, iglesia. Esta palabra de generosidad es la palabra que te dice: sube, sube, sube rápido. Porque hoy en día la generosidad, el impulso va a caballo, no va a pie. No me digas que tú estás impulsado cuando muchos van a caballo y tú vas a pie. No, tú vas caminando y ellos van impulsados. Vamos, ayúdeme, iglesia, por favor. Yo no tengo que en esta mañana impulsarte para ser generoso. La generosidad en sí misma te impulsa. La misma generosidad te va a llevar a otra dimensión. Pero hay una constante pelea entre motivación e impulso. Motivación es cuando tú, para entrar el perrito a la casa, comienza a colocarle, así era Valentina chiquitica, para que el perrito jugara con ella, le botaba migajas de pan a Mati. Y Mati, como le fascinaba el pan y el arroz, él iba comiendo hasta que ella lo encerraba en el cuarto. Valentina estaba chiquitica y el perrito iba así. Eso se llama motivarlo para que te siga, ¿sí? Muy diferente es cuando tú estás en la calle y tú le metes un grito al perro y el perro coge para adentro porque tú tienes una orden. Tú lo estás impulsando a obedecer. Hay una constante motivación, hay una constante lucha entre motivación y ser impulsados. Toda área de tu vida donde necesites motivaciones porque eres inmaduro, donde tú necesites a todo momento, en el área en que tú, si no te llaman, no vienes a un culto, si no te llega el WhatsApp, no te conectaste, estás siendo inmaduro. Ahora, si tú viniste por diseño, porque realmente la palabra te impulsa, eres un hombre maduro, eres una persona madura. No tenemos que hacerte maromas para que vengas a la iglesia. No tenemos que incitarte para que vengas rápido a la iglesia. Lo que tenemos es que la palabra impulsarte. Tú no vienes de allá para acá porque yo te estoy haciendo allá. Tú vienes que el Espíritu Santo te está impulsando. Levántate, hay una palabra para ti en esta mañana. Ve y adórame, que el que temprano me busca, temprano me halla. Dice la Biblia, y también dice: buscadme y viviréis. Dios no te está haciendo así como el perrito, como Valentina con Mati, botándole las migajas. No, Dios está atrás diciendo: hey, levántate. Nosotros no somos motivadores, somos impulsores. Esta palabra no es para motivarte, es para impulsarte. Nosotros no deberíamos ser padres motivadores, sino impulsores. Porque la motivación pasa, el impulso, si lo sabemos mantener, nos lleva a otra dimensión, iglesia. ¿Sabes por qué hoy quieres y mañana no quieres? Porque vives motivado, mas no impulsado. Porque el impulsado nunca será hallado en el mismo lugar donde se fue visto por la última vez. Que mañana el diablo venga a fregarte la vida. Iba a decir joder, pero no lo dije por decencia. Venga a fregarte la vida y tú ahí, el diablo diga: vengo a meterle depresión, pero ya no está depresión, está mal geniado. Bueno, listo, te va a molestar por tu mal genio, pero no por tu depresión. Porque el impulsado nunca será hallado en el lugar donde fue visto la última vez.
Déjame llevarte la historia en 2 de Samuel, donde encuentro a un hombre llamado David. Y hacia donde queremos llevar esta palabra de hoy de Family Fest, que tendremos la celebración del Día de la Familia en esta casa. ¿Por qué estamos hablando? ¿Por qué le vine a hablar de familia? ¿Qué tiene que ver el impulso, la generosidad con mi familia, con mi generación? ¿Por qué preciso en un Family Fest el pastor habló de eso? Ahí es donde quiero llegar en esta mañana. Había un hombre llamado David, y dice la historia que David en este momento, en el libro, en la parte de 2 de Samuel capítulo 7, David estaba en su mejor momento. David estaba en su mejor punto. Dice que David fue la época de oro de Israel, donde David, en la mejor época que tuvo Israel, fue el tiempo de David. David fue un hombre estratega, muy inteligente, con sus debilidades como usted y como yo, pero demasiado acertado en muchas cosas, ¿sí? David estaba en su mejor momento. Leamos el verso 1 por favor del capítulo 7. Dice: cuando el rey David se instaló en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. O sea, cuando David llegó a su mejor momento, todos sus enemigos, él estaba descansando con todos sus enemigos. O sea, él no estaba en pelea en ese momento cuando llegó al palacio. ¿Por qué? Porque David era tan estratega que él no determinó extinguir, acabar con todos sus enemigos, sino que de alguna manera fue generoso aún con sus enemigos. Porque David los conquistaba, pero David era permítame volver a hablarlo, tan estratega, que David los conquistaba, pero no les quitaba su gobierno, no los expropiaba, sino que los dejaba ahí y los gobernaba. O sea, David los conquistaba, pero los dejaba vivos, los dejaba produciendo. Entonces David y les comenzaba a pedir tributo gracias a su conquista. Entonces los enemigos del mismo David, la misma gente enemiga de David, les tributaba al pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel comenzó a ser ¿qué? Poderoso. Comenzó a engrandecerse. Esa misma palabra yo puedo aplicarla volviendo a la lista de Children, cuando este hombre salva a 1000 judíos aproximadamente. Porque en ese entonces la rabia de los alemanes es que los judíos progresaban y prosperaban de una manera, eran los dueños del dinero en ese momento. Lo mismo que pasa hoy en día en las naciones, si no lo sabía. Hoy en día, ojo con lo que le voy a decir, la generosidad, diga como generosidad, sigue de generación en generación. Hoy en día el pueblo de Israel, si usted ve la bandera del pueblo de Israel, su símbolo es la estrella ¿de quién? De David. Ojo con lo que le voy a decir, revelación. Por algún día alguien pisó, nuestras generaciones van a pisar en otra dimensión. Hoy en día, usted lo sabe, que la economía mundial se mueve gracias a los judíos, si no lo sabía usted. Por eso todo ese antisemitismo y todas las cosas que van contra los judíos, porque tienen una bendición. Ya vamos para allá, iglesia, ya vamos para allá. David cogió y conquistó a sus enemigos. No les quitó todo. No se fue y dijo: yo voy a mandar allá a mi tío, a mi papá. No, los dejó vivos, pero los dejó trabajando para ellos. Económicamente ellos tenían que tributarle a David, le daban finanzas. Y segundo, eran también aliados estratégicos militarmente hablando. O sea, él expandió su territorio, expandió su lucro, le tributaban, pero aparte de eso tenía gente de otras naciones que le pertenecían en su cuerpo o en su músculo militar. Por eso la Biblia en el verso 1 dice que descansó de todos de sus enemigos que lo rodeaban. O sea, no siempre tú tienes que acabar con tus enemigos, sino aún muchas veces hay que darle de comer a nuestros enemigos. ¿Sabe cómo se llama eso? Generosidad. Si tu enemigo viene a la puerta tuya y te pide algo de comer o algo de beber, dale, porque su rostro se encenderá, dice la palabra, de vergüenza. Ahora escuche bien, iglesia. Verso 2. El rey David le dijo al profeta Natán. David, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba David? Dígame, ¿cómo estaba David? Bien, relajado, estaba tranquilo, estaba en su palacio.
Pero miren lo que le dice, miren lo que es un corazón generoso que nunca se olvidó de Dios. Miren lo que dice aquí. El rey David le dijo al profeta Natán: mira, ahora vivo en una buena casa hecha de cedro, mientras que el cofre de Dios se encuentra en una carpa. David mismo reconoce: tengo tremendo palacio, yo he crecido, Dios me ha bendecido, mis enemigos están a mi merced, están ahí arrodillados porque me tributan, y si grito vienen a defenderme o a pelear a favor mío. Ojo con lo que le va a decir. Pero miren lo que dice acá: pero la casa, el cofre de Dios, se encuentra en una carpa. David dijo: yo en casa de cedro, pero la presencia de Dios en una ¿qué? Carpa, iglesia. Esto va a doler y esto no va a gustar a mucha gente, pero toda persona generosa piensa en la obra de Dios. Tú no me puedes decir que tú eres generoso cuando tú no piensas en la obra de Dios. Y ya vamos a entender por qué le estoy diciendo esto, iglesia. ¿Por qué tú eres tan generoso en todo sentido, pero cuando llega la obra de Dios cierras el grifo? David lo que estaba diciendo: yo tengo una intimidad segura porque mi casa está en cedro, pero la presencia de Dios está expuesta. Vive en una carpa. Vamos, son palabras del profeta, de David, hablándole al profeta Natán. Ahí es donde aplica una palabra que algún día enseñó: cuando yo soy grande y Dios es pequeño. Cuando yo soy grande y Dios es pequeño, tú no eres generoso. Hay gente que puede vivir en un palacio como David, pero cuando llega la hora de ver la obra de Dios, siempre la van a querer ver como una chocita, como una carpita, como algo que no se merece más allá de lo que es. Yo necesito recibir la palabra para mí, porque todo es mío, 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 mío. Pero yo de pensar que la iglesia, que la casa de Dios tiene que mejorar, tiene que expandirse, tiene que extenderse el reino, eso no es para mí. Vamos, díganme así sea mentiras. Sí, eso, ya frescos. Solo Dios pesa los corazones. Yo sabía que esto no iba a gustar, se me va a acabar la iglesia, pero toda persona generosa piensa en la obra de Dios. David estaba en su mega palacio, pero pensó en la obra de Dios. Mi pregunta es: ¿tú piensas en la obra de Dios? ¿Tú te acuerdas de la obra de Dios? No me vas a decir: sí, pastor, yo vine, yo compré 5 boletas, yo estoy colaborando. Eso no me estás colaborando, viejo. Viniste a comer. Uy, pastor, dolió. Hombre, viniste a comer, porque tú no necesitas un coaching para abrir la boca. Tú necesitas es comer. No sé si me estoy haciendo entender, iglesia. No es que yo fui a retiro, yo colaboro. Pues claro, fuiste, te di hotel, comida, super comida, transporte, te llevé unos tremendos conferencistas de parte de Dios y tú me ayudaste a mí. No, yo te ayudé a ti. Hija, arréglate bien linda, hijo, arréglate bien pinta, porque hoy vamos a colaborar a la iglesia. No, tú no vienes esta tarde a traer en el baile de invierno para colaborarnos. Nosotros te estamos colaborando en la identidad de género de tus hijos. Ayer el pastor Daniel, 3 de la tarde, siempre el diablo llega a molestarlo a uno. Me iba a poner a estudiar cuando necesito presupuesto para el evento de mañana. Y yo le dije: Mach, ¿no pediste nada? Me dice: no. Y necesito comida, o sea, para el evento de esta tarde. Y yo como que ya le iba a sacar el tacaño que tenía dentro. Casi le digo lo que le dijo Jesús a Pedro: apártate de mí, Satanás, problema suyo. Pero el Señor me dijo inmediatamente, me dio la palabra exacta que estaba buscando. Me dijo: generosidad. Hay que ser generosos. O si le están cobrando, alguien lo está trafugueando, porque el evento de esta tarde es gratis. Comida, sí, porque no va a haber el traqueto por allá afuera. Comida, bebida, baile. Y aquí no estamos haciendo, y esto aprovecho más, aprovechemos, no estoy aquí haciendo nada para conseguirle ni novio ni novia a su hija. No, le estamos enseñando a un hombre a tratar a una mujer. Y estamos enseñando a una mujer a volver a ver al hombre de una buena manera, como un caballero que se respeta, que si se quiere acercar a mí como amigo, me tiene que respetar mis derechos. Volver a tratar a la mujer como un vaso frágil, dice el apóstol Pablo. Aquí no es que estamos buscándole novio, no, esa no fue la motivación nuestra. Aclaro eso. Pero si queremos que las niñas vuelvan a ser femeninas y los hombres vuelvan a ser caballeros, no es más. Hay que ser generosos.
Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto, iglesia? Porque David estaba en su mejor momento. Cuando yo soy grande pero Dios es pequeño, eso tipifica cuando tú estás en todo lo tuyo pero nunca pasa por tu mente algo sobre la obra de Dios. Nada. O sea, no, Dios no está en mis cuentas. Por eso le dije, para hablar de generosidad tenemos que hablar de madurez. Y solo el maduro dice: no todo es mío, le pertenece también a Dios. Solo el maduro logra decirlo. El inmaduro, ¿qué hace? Como el niño: mío, mío, mío y mío, y todo es mío y para mí y nadie más. Ahora escúchame bien lo que le voy a decir. La historia, la primera parte de la historia habla de Macedonia, de la iglesia de Macedonia, que estaba en una pobreza absoluta, profunda, ¿no? Pero tenían ¿qué? Gracia. La historia de David es totalmente el opuesto. O sea, es total el otro extremo. David no estaba ni en una profunda pobreza, ni estaba en la inmunda. Estaba en su época de oro, en su culmen, en el culmen de su vida, de su propósito. Su vida está siendo poderosa. Ahora mire los extremos. A ambos Dios los pone a ser generosos. A ambos Dios los motiva para dar, porque sabe que el que necesita, al dar más cosechará. Y el que sabe que tiene, al que mucho se le dio, muchos ¿qué? Se le demandó, iglesia. Pero escúcheme bien, hablando David, mirando su palacio de cedro y mirando la carpa que estaba en la presencia del Señor, como cuanto duramos nosotros aquí, hace unos 8 años que cambiamos aproximadamente esta carpa, de 14 que vamos a cumplir. Ya la carpa había cumplido su propósito y tuvimos que hacer la bodega, porque la gente que estaba y que todavía están aquí en esta casa se dieron cuenta que nos merecíamos una bodega, que la casa de Dios merecía una bodega. Cuando cambiamos el altar, cuando los niños se vivían en unas cabañitas que construimos con palos allí traídos del río Bogotá, y las armamos nosotros mismos. Cuando hicimos Casa Belén, y todo lo que usted ha visto, iglesia, ha sido un acto de generosidad. Y nadie que ha sembrado en esta tierra ha perdido su impulso, se lo garantizo de parte de Dios. Al menos mientras hayan estado en la línea de Dios, no se les ha ido el impulso. Ahora escúcheme bien lo que le voy a decir. Estando David hablando ahí, el Señor le habla al profeta Natán. Vamos a saltarnos, verso 8 por favor. Y el profeta Natán le dice, mira lo que dice: también dile, esto dice el Señor Todopoderoso. Natán a David. O sea, Dios le responde. Mire acá, léalo conmigo por favor. Leer es gratis, dicen por ahí. Yo te elegí cuando pastoreabas las ovejas. Te saqué de eso y te hice el líder de mi pueblo Israel. O sea, Dios le está diciendo a David: hey David, generoso eres, pero fui yo el que te saqué de allá, de pastorear ovejas, y te puse a ser el líder de mi pueblo. Te puse a vivir en palacios de reyes hechos de cedro. Escucha bien, iglesia. Te puse a vivir en lo mejor. Dios mismo le está diciendo a David: has llegado hasta donde has llegado porque yo te he traído. Vamos, escucha bien, iglesia. Nunca te olvides de donde Dios te sacó. Porque lo que Dios le estaba diciendo a David: David, muy bien, estás pensando en hacer un templo para la presencia mía, pero Dios le dice: David, yo te saqué cuando eras pastor. Y lo que le está diciendo Dios a David es que tú no te olvidaste de donde yo te saqué. Hay mucha gente que se ha olvidado de donde Dios lo sacó. Hay mucha gente que se le olvidó algún día cuando salíamos de la iglesia y teníamos que decirle a la mujer: 3 huevos y una tortillita, y domingo a las 2 de la tarde en la casa. Ahorita sales y escoges el restaurante que quieres, porque así va a ser. Si no está haciendo, así va a ser. Nunca te olvides de donde Dios te sacó. Nunca te olvides de dónde fuimos nosotros. Nunca te olvides de dónde Dios te trajo. Vamos, iglesia. El mismo Dios le dice: yo te elegí cuando pastoreabas ovejas. Escúchame bien, iglesia. Escúchame bien, nunca pierdas de vista que Dios te vio donde nadie te veía. A mí Dios me vio donde nadie me veía.
Por eso estoy aquí. Por eso todo se lo debo a Dios. Por eso todo lo que yo tengo no es mío, ni en mi casa, es de Dios. Por eso el día que yo diga, cierro el grifo, no vamos a dar más, estamos perdidos. Hay que aprender a ser generosos. Porque generosidad es reconocer que nada es mío y todo es de Él. David nos está enseñando que nunca podemos perder de vista que Dios nos vio donde nadie nos había visto. Verso 9 dice: he estado contigo donde quiera que has ido, he derrotado a tus enemigos y te haré uno de los personajes más famosos de qué, iglesia, del mundo. Tú estás donde estás porque Dios te trajo hasta aquí. Verso 12, saltemos. Cuando llegues al final de tu vida, morirás y serás sepultado con tus antepasados, pero entonces, ojo acá, haré rey a uno de tus hijos y protegeré tu reino. Tu generación caminará en otro camino, de otro nivel al que tú y yo caminamos. Aquí es donde ato esta palabra. La generosidad siempre trae impulso generacional. La generosidad siempre trae impulso generacional. Porque David fue el que comenzó diciéndole al profeta Natán: estoy viviendo en palacio de reyes, pero la carpa, la presencia del Señor está en una carpa. Y Dios le respondió. Ahora del verso 12 dice Dios: cuando llegues al final de tu vida, morirás y serás sepultado con tus antepasados, pero entonces haré rey a uno de tus hijos y protegeré su reino. Aire. La generosidad siempre trae impulso generacional. Tú estás hoy haciendo algo en esta casa, eres generoso de alguna u otra manera. Tú no estás sembrando para ti, queridos, tú estás sembrando para tus generaciones. Sea que se vea aquí o se vea en cualquier parte del mundo, donde quiera que estén tus hijos y mis hijos, Dios los va a proteger, porque Él lo ha prometido y Él no es hombre para mentir. Aire de tu casa. La generosidad siempre trae impulso generacional. Vamos, aire, por favor. David sabía que Dios estaba hablando y aún así no se quedó callado. Verso 25: ahora, Señor mi Dios. Era una charla entre Dios y él por medio del profeta, interviniendo por medio del profeta. Dice: ahora sí, Señor mi Dios, confirma para siempre tu promesa con respecto a mí, tu siervo, y a mí. Haz conforme a todo lo que has dicho. Entonces tu nombre recibirá honor por siempre, y el pueblo dirá: el Señor Dios Todopoderoso reina sobre Israel. Que la dinastía de tu siervo David siga fuerte a tu servicio, que siga impulsada sirviéndote. ¿Está conmigo, iglesia? Te ruego el favor de bendecir a mi dinastía. Mire todo lo que se desató solo porque David se paró, miró su palacio y se acordó de la casa de Dios. Iglesia, esto se necesita un nivel pero duro para que lo entiendan. Escucha bien. Mira todo lo que se desató en el momento en que David colocó en su corazón cambiar la historia de la casa de Dios. Pero la gente subestima eso. La gente es lo que menos piensa en eso. Secreto, ¿quieren un secreto? ¿Cuánto le gusta el chisme? Bien, gracias. Allá 4. El 20%, solo el 20% de esta iglesia diezma y ofrenda. El 80% de la gente que viene a la iglesia no lo hace. De esta, el aire de tu casa. Y aún así Dios nos mantiene impulsados. Pregunta: ¿tú estás impulsado? Ahí les dejo nomás el medio detalle. Agüita. Escúchame bien, aire de tu casa. Te ruego el favor de bendecir a mi dinastía para que siga por siempre a tu servicio,
¿Sabes cómo me vas a medir a mí, mi impulso? ¿Sabes cómo tú me mides a mí, al menos en el aire de tu casa, como pastor? Cuando ves a mis hijos sirviendo. Si tú no vieras a mis hijos sirviendo, tú dirías: ahí no hay nada. El man es pinta, predica muy bien, pero sus hijos no lo siguen. Y la Biblia dice que sacar el hombre con conquistar el mundo, pero perder su alma. Y la palabra alma significa familia. ¿Está conmigo, no, iglesia? ¿Sabes cómo te van a medir a ti, tus empleados, tu gente? ¿Cómo te va a respetar? Cuando tus hijos lleguen a tu empresa a servir. Cuando tus hijos cumplan una labor. Cuando tus hijos se hunden y vean si vendes materiales de vez en cuando en el hombre ayudando a descargar porque se atoró la producción y necesitamos manos. No, mirando dónde cuadran su Mercedes. Ahí te van a medir. Hasta ahí te van a medir. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de flechas, porque cuando lleguen sus enemigos a la puerta no temerá. ¿Cómo te van a medir a ti? Por la obediencia de tus hijos. Recuerde que el sabio no es por experto, sino por obediente. Vamos, iglesia. Has bendecido a mi dinastía de manera que será bendita para hoy en día. Israel sigue siendo bendita a pesar de todo. Atravesó un hombre en medio de una crisis mundial como nunca antes y salvó a 1000. No pudo salvar a los 6 millones, pero salvó a 1000. Y de esos 1000, ¿cuántos no han salido más? Bendita para siempre. Por eso tú no te puedes llenar con la basura que el mundo habla para atacar a Israel. Si tú atacas a Israel, tú mismo te maldices. Por eso la Biblia dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Yo todos los santos días bendigo a Israel. Es más, tengo una posición geográfica por Google, me ubiqué en Google Maps y con una brújula puse Israel, Jerusalén, y ya me aparece exactamente desde la posición de mi casa hacia donde miro. Eso no lo sabe ni mi familia. Y me levanto y sí, porque nunca se va a mover de ahí. Ya sé, y me paro: bendito sea Israel desde ahora y para siempre. Si yo lo bendigo, yo soy bendito. Haga el ejercicio. Ahora, llegó el tiempo del relevo generacional. Te dije que ¿qué? La generosidad siempre trae ¿qué? Impulso ¿qué? O sea, tú no eres generoso para ti, tú eres generoso para tus generaciones. ¿Está conmigo, sí o no? Mucho de lo que tú estás haciendo hoy es para que tus generaciones tengan el temor de Dios en su corazón. Y miren lo que dice rápidamente, iglesia. Necesito decirle esta palabra. Primera de Crónicas 28:3. Pero Dios me dijo, está hablando David ya después, pero Dios me dijo: tú no puedes construir una casa para alabar mi nombre, porque has participado en muchas guerras y has matado a mucha gente. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me escogió entre mi familia para ser rey de Israel por siempre. Él eligió a la tribu de Judá como tribu gobernante, y de esa tribu eligió a mi familia, y de entre mis hermanos me eligió a mí para ser rey de ¿qué? De Israel. Verso 7, pasa al verso 4, 7. Siempre protegeré el reino de Salomón si él sigue decidido a cumplir mis mandamientos como lo ha hecho hasta ahora. O sea, Dios le estaba diciendo a David: siempre voy a proteger el reino de Salomón, siempre y cuando cumpla mis mandamientos como lo ha hecho hasta ahora. ¿Qué pasó aquí, iglesia? David tuvo que empuñar la espada y llenarse sus manos de sangre. David le tocó esa etapa. Salomón lo único que empuñó fue la pluma y la sabiduría. Yo sí tuve que empuñar muchas cosas en mi vida, pero yo he orado para que mi generación ya no se empuñen ni la espada ni se llenen de sangre, sino que empuñen la pluma y la sabiduría. Todo eso sucede cuando hay un padre generoso, que aunque nos tocó al oñero a muchos, a nuestros hijos les va a tocar, no fácil, no relajado, pero a otra dimensión. Les va a tocar actuar de una manera diferente, porque la generosidad trae un impulso generacional.
¿Cómo piensa una persona generosa? Ahí mismo, pasando, verso 9. Salomón, hijo mío, le voy a revelar el primer punto rápidamente. Ya el primer punto no, las últimas partes, porque dirán, uy, apenas está comenzando a predicar. No. Salomón dijo, hijo mío, a ti te pido que reconozca la autoridad de Dios, la autoridad de Dios, ¿del Dios de qué? Ojo con esto, papás. Te pido que reconozcas la autoridad del Dios de tu papá, no la del mundo, no la de las ideologías. No. Si tu hijo está en tu casa, tiene que reconocer la autoridad de Dios de tu papá, no la de los demás, la de tu papá. Donde tu papá, la autoridad de tu papá es tu autoridad. Yo como hijo no puedo permitir que mis hijos desaprueben o deshonren a quien yo veo como autoridad. Si yo lo respeto, ellos tienen que respetarlo. A ti te pido que reconozcas la autoridad de Dios, del Dios de tu papá. Te pido que siempre le sirvas con un corazón puro y un espíritu entusiasta, porque el Señor siempre mira el corazón y conoce todos los pensamientos de los hombres. David no lo estaba diciendo que porque sí. Acuérdese que cuando lo fueron a elegir, el profeta Samuel estaba escogiendo al más pinta, al más grande, pero el Señor le dijo a Samuel, ey, no, yo no miro lo de afuera, yo miro lo de adentro. ¿Lo cogió o no lo cogió? Ahora dice, si lo buscas, Él dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Por eso a tus hijos hay que enseñarles a obedecer tu Dios, porque donde los abandonen, por más que tú les hayas dejado una herencia o un legado, lo van a desperdiciar. Entonces lo primero que David le dice a Salomón para mantenerlo impulsado es: mi generosidad depende de tu Dios. Lo primero que uno como padre generoso en un hijo, porque es que solo pensamos, es que yo quiero ser generoso con mi hija, yo quiero ser generoso con mi hijo, le quiero dar casa, carro, beca, estudio y todo lo demás. Muchos padres cristianos están trabajando por darle riquezas pasajeras que la polilla, el moho se lo van a comer, y no le están dejando las riquezas verdaderas, que es el temor a Dios en sus vidas. Por eso Salomón dijo: quiero que sigas al Dios, o respetes al Dios de tu padre, al Dios que viste. Señores, papás que me ven en esta mañana, si tus hijos no te ven seguir a ese Dios, no lo van a seguir. Si tus hijos no te ven venir a un encuentro, si tus hijos no te ven venir a un servicio, si tus hijos no te ven dando, diezmando, ofrendando, creyéndole a Dios, nunca lo van a hacer, iglesia. Pero los estás atando. Hay papás que quieren hacer lo que quieran, pero que sus hijos sí sigan a Dios. Vaya que ese pastor Daniel es una berraquera, ese man es un bacán. ¿Por qué tú no vienes aquí a escuchar al Dios del bacán? Dijo amigo Dios. Lo segundo, verso 10: Salomón, hijo mío, hijo, fíjate en el Señor, que te ha escogido para que construyas una casa para su santuario. Ten valor y manos a la obra. Segundo principio, segundo nivel que tú le dejas a un hijo para vivir impulsado, es el valor. Enséñanos a ser hombres de valor, iglesia. Personas de valor. Para estos tiempos tienes que tener valor para las cosas. Es más, para uno mantenerse firme, al menos en sus convicciones, no hay otra cosa más poderosa que el valor. No los recursos, el valor. ¿El qué, iglesia? El valor. Mire todo lo que David le está dejando a Salomón para que construya casa para Dios. Dios, primero un Dios, porque ¿quién le va a construir? No, eso hágale, viva la vida como quiera. Si le quiere jalar al Dios X, hágale. Yo le voy por el del Y. No, si el mío es Y, el tuyo será Y. A menos mientras si quieres tomar el legado, mi heredad, tienes que aceptar lo que Dios me dijo a mí primero que hiciera. Por eso, diga lo que digas, eres lo que haces. ¿Te acuerdan? Valor. Tercero, verso 19, saltémonos un poco más abajo, y dice: David le entregó a todo a Salomón por escrito. Eso se escribió según las instrucciones que el Señor le dio a David, para que entendiera todas y cada una de las especificaciones y detalles de los planos. Cuando Dios quiere impulsarte por medio de la generosidad generacional, Dios te da diseños. No te salgas de los diseños de Dios.
¿Qué estamos haciendo esta tarde, señores, papás que me ven en casa, que se rayaron, como que yo no, como así, yo no entiendo? Déjame decir, ¿qué estamos haciendo? Estamos regresando a tus hijos al diseño original de Dios, hombre y mujer. Pare de contar. Estamos llevándolo ahí, a cubrirlos, a protegerlos, a enfocarlos, a mantenerlos. Y estamos siendo generosos, porque te había podido llegar la cuenta de 70,000 la cena, pero no lo hicimos así, porque yo sí creo que es más bienaventurado dar que recibir, y Dios hará un milagro. ¿Estoy haciendo entender o no, iglesia? Escucha, diseños. ¿Cuál fue el primero? Dios. ¿Le dejó qué? Valor. Salomón le dejó los diseños. Déjale los diseños de la vida a tus hijos. Dale un diseño de vida. Señores, si tienen hombres en su casa, dígale: mire, un matrimonio es esto. Un varón se comporta. Las 4 paredes del hombre: provisión, protección, presencia y proyección. Señores, si tienes varones en casa, dile: un hombre es provisión, un hombre es proyección, un hombre es protección y un hombre es presencia. Las 4 P's de todo varón, de todo padre. Mujeres, cuando tengan sus hijas, enséñenle eso a ustedes. Si vas a que un hombre se acerque a ti, tiene que darte esto. Y tú tienes que dar esto. Diseños. El mundo sí ha tergiversado los diseños de Dios. Dios le dio a Salomón, ¿qué? David le dio a Salomón, a su hijo, diseños. Pero mire, esta es la que más me sorprende, que en esa estamos peleando constantemente. Verso 21. Aquí están los turnos de los sacerdotes y de los levitas para el servicio en el templo de Dios. También tienes a tu disposición a todos los expertos en cualquier clase de trabajo. Los líderes del pueblo estarán totalmente listos para cumplir tus órdenes. David le dejó todo, incluido relaciones correctas a sus hijos. Él dijo: para que tú puedas construir, para que tú puedas elevarte, tú necesitas relaciones correctas. Por el afán de que nuestros hijos, muchos padres, por el afán de que sus hijos no estén mucho tiempo solo, no les importa las malas compañías. Y no se trata de afán, se trata de saber quién los acompaña. Por eso nosotros queremos que tus hijos tengan buenas compañías, porque las malas conversaciones pueden dañar las buenas costumbres en un minuto. ¿Relaciones qué? Correctas. ¿Relaciones qué, iglesia? Correctas. Lo que David le estaba dejando a Salomón era relaciones correctas. Entonces mira aquí, iglesia, le acabo de decir: Dios, valor, diseños, relaciones correctas. Ahora sí, de últimas, le dejó recursos. Primera de Crónicas 29:2, capítulo 7 dice: mire lo que dice David. Ahora sí, después de todo, después de haberle dejado a Dios valor, diseños y relaciones correctas, ahora sí corre y entrégale los recursos a tus hijos. Pero les estamos dando todos a nuestros hijos y no nos estamos preocupando por quién está a su lado. ¿Quién es la chica al cual mi hijo está siguiendo? ¿Quién es el chico al cual a mi hija la están siguiendo o mi hija está escogiendo? ¿Quién es el amigo que juega PlayStation en línea con mi hijo? Ahora sí, hablemos de recursos. Hablemos de dinero. Yo me he esforzado por dejar listo todo lo necesario para el templo de mi Dios. Conseguí ya el material apropiado para cada objeto. Tengo el oro, la plata, el bronce, el hierro, la madera para usar según corresponda. También está lista las piedras de onís para las instalaciones, las baldosas de los colores, toda clase de piedras preciosas y gran cantidad de mármoles. Además de todo lo que ya tengo listo para el templo, voy a entregar mi tesoro personal. Si mis hijos no ven que yo doy para la obra, mis hijos nunca van a dar para la obra de Dios, jamás. Mire lo que dice David: además voy a entregar mi tesoro personal. Un par de carritos que tengo por ahí. No, dice de oro y plata. Estoy dispuesto a entregarlo todo. ¿Para qué? Para el templo de Dios.
Miren lo que tenía David, verso 4. Tengo 100,000 kilos de Ofir, de oro de Ofir. Dios mío, ¿sabe qué son 100,000 kilos de Ofir? De oro de Ofir. Y 270 toneladas de plata refinada para cubrir las paredes de cada salón. Cuando mandamos a hacer el aviso, que por cierto hay que recogerlo ahorita en la primicia, le dije a uno, no, alguien me preguntó, ¿y cuánto costó el aviso, pastor? No, lo mandamos a hacer con letras, ¿cómo se llaman? Que salen flotantes y no sé qué, y estaba ahí parado al lado de alguien y me dijo, uy, ¿cuánto? 25 millones. Y dijo, hubiéramos hecho una carpita, pastor. Vea, que ahí lo empujo una mula que pasaba subiendo. Mire, iglesia, mire aquí. Entrego, verso 5, oro para los objetos de oro y plata para los objetos de plata. Los dejo en manos de expertos artesanos. Ahora, ¿quién de ustedes, ahora sí, está dispuesto hoy a dedicarse al Señor? Esto no se trata de motivación, se trata de impulso. Tú tienes que ver, iglesia, y esto es un mensaje, tengo que llegar a tu corazón en esta mañana. Tú tienes que ver cómo Dios ha bendecido a los que han dado. Hasta que no entiendas eso, nunca saldrás de ese estado. David dio, inmediatamente David dio. Le dijo, ahora sí, ¿quién de ustedes está dispuesto a dedicarse al Señor? Leamos. Entonces los jefes de la familia, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de 1,000 y de 100 soldados y los funcionarios administrativos del rey hicieron voluntariamente, ¿qué, iglesia? Lo que ofrendaron al servicio de la casa de Dios fueron 165,000 kilos y 10,000 monedas de oro, 330,000 kilos de plata y como 600,000 kilos de bronce y 3,300,000 kilos de hierro. Todo lo que tenían piedras preciosas, los donaron para la tesorería del templo del Señor, que estaba a cargo del Gesiel, el gersonita. Toda la gente estaba contenta de tanta generosidad porque habían dado de todo corazón y voluntariamente al Señor. El rey David también estaba muy contento. Escúcheme bien, iglesia, yo aprendí algo en la vida. Aprendí a vivir rico así muera pobre, pero nunca vivir pobre para morirme rico. Entonces, conclusión, la generosidad no es dar, es darse. Cuando tú solo das y tú das algo y no te das tú mismo, tú no eres generoso. Y yo sé que este punto era un punto neurálgico, pero yo no podía llegarte al impulso sin enseñarte a ser generoso. Porque en la generosidad yo tenía que hablarte del impulso de la generosidad, iglesia. Escucha bien, tú tienes que aprender a dar, a dejar de dar y más bien darte. Porque la generosidad no es dar, es darse. Ahí está la revelación en esta mañana para ti y para mí. Tenemos que darnos. Yo he dado mi vida por esto. Mi familia ha dado su vida por eso. Todos hemos dado realmente lo que a Dios da. Revisa, pídele al Espíritu Santo que te revele, porque yo no tengo que impulsarte. Mañana vamos a entrar en materia. Viene el último mes del año. Tenemos que ser generosos. Tenemos que cerrar un mes que está exigiendo demasiado. Estamos en una obra impresionante. Usted no está viendo un reguero de cemento, pero en unos días va a haber una cantidad de cosas diferentes en este auditorio. Y yo no estaba esperando. Yo no di, yo me di. Siempre nos hemos dado adelante. Los que conocen esta casa hace 14 años, siempre hemos construido sin recibir un peso. Cuando ven la gente que hicimos, la gente se mueve. Tú tienes que aprender a ser generoso. Y generoso no es solo dinero, iglesia. El problema religioso es que hablan de generosidad. Ay, comenzó a pedir plata. Para los que me ven por primera vez conectados o acá, la iglesia es testiga que aquí casi nunca se habla de esto. Pero hay un punto donde toca hablar de esto, iglesia. Y es lo siguiente: generosidad no es solo dinero. Generosidad es sacar tiempo para Dios. ¿Tú eres generoso con tiempo para Dios? Tú oras, hablas con Dios, tú escuchas una alabanza, tú lees la palabra. Eso es generosidad. ¿Tienes tiempo para dejarte? ¿O estás por plata? Vanidad de vanidades, dijo este mismo hombre, Salomón.
cuando se dio cuenta que era el hombre más poderoso y trabajó todo tiempo por plata, pero no sacó tiempo para él. Sus hijos nunca lo vieron acá, ahí. Yo te digo algo, tus hijos tienen que verte aquí, en la casa de Dios. Que tus hijos mañana caminen y digan: mi papá fue el que puso todas esas luces, mi papá dio para eso, mi papá dio para aquello, mi papá sí estaba aquí. Y van a caminar como reyes y no como mendigos. No los enseñes a esperar, porque los mendigos son los que esperan siempre que algo le dé. En cambio, los reyes hacen que las cosas sucedan, iglesia. Que caminen diciendo: esa es la casa de mis padres y es mi casa porque yo he colocado, mi papá ha colocado su vida ahí. Mi papá no es dar, sino que mi papá se dio a esa visión, iglesia. Por eso caminarán en verdad, por eso alzarán sus manos y entenderán, y mañana dirán: Dios ha sido bueno, Dios ha sido generoso, Dios ha sido bueno con mi papá y lo será conmigo. Vamos, ponte sobre tus pies, levanta tus manos. Generosidad no es dar, es darse, iglesia. Vamos, adora.